enfermedad es para que la revise la NASA. Hace unos meses, señores, causó una gran conmoción el estado de salud de Yolanda Andrade. Ella preocupó al medio artístico, preocupó a sus seguidores. ¿Y qué te puedo explicar, Raúl? Y lo que hemos orado por ella. Me preocupó a mí, que la conozco de toda mi vida. No he hablado con ella últimamente, los últimos. Hablé con ella por texto hace poco, hace como un medio año atrás, pero la vi muy mal y de verdad que estábamos muy preocupados. ¿Y cómo está afrontando sus problemas de salud? Vamos a ver esta historia. Ayer se celebró una misa en México en memoria de la señora Silvia Pinal y fue una sorpresa la llegada de Yolanda Andrade. La vimos notablemente mejor, con ánimo insuperable, optimista y con ganas de platicar. Primero nos habló de su tiempo de recuperación en Tulum. Me encantó haber estado en Tulum. Me la pasé muy bien, me vino muy bien el mar y pude caminar. La arena. Muchachos, yo no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. Y he tenido unos médicos maravillosos y la verdad yo obviamente lloraba mucho, no podía tampoco dormir y ni pararme, me caía, bueno, antier me caí. Traigo lastimado un pie y sé que esto es así y aprovecho cada día y se llama resignación y hay que adaptarnos todos. Lo que sí es un hecho es que no ha cambiado su sentido del humor. Estoy enferma de la próstata, mi enfermedad es para que la revise la NASA. Y con toda la fortaleza del mundo asegura que no le teme a la muerte. No, no le tengo miedo a la muerte, claro que no. No, no le tengo miedo, me he terapiado un chorro, porque de todas maneras nos vamos a morir todos. ¿Estás de acuerdo? Pues de todas maneras. Y luego decía, no sé cómo me voy a morir, eso es lo que... Pero como ya me dijeron cómo, entonces ya no le tengo miedo, ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla. Mira, Yolanda, en medio de todo lo que está pasando, Raúl, y todavía tiene sentido del humor y dice, estoy enferma de la próstata. Ella misma se pone... Pero siempre ha sido así, de verdad. Siempre ha sido así y creo que trata de tener todavía ese humor que la caracterizó, Raúl, y toda la vida. Sin embargo, verla, como dice ella, a veces la vida te da unos cambios de un día para otro y la palabra es resignarse, mi gente. Uno tiene una resignación porque tú dices, bueno, ahora me toca disfrutar. Como dice ella, no podía ni caminar. El día que puedo caminar, camino a la playa y para ella eso tiene que ser, Raúl. Imagínate, no sé, yo de verdad que uno ve estas cosas que pasan y cada vez tenemos que aprender más de que hay que disfrutar los buenos momentos porque nunca se sabe. Yolanda, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo de aquí, un beso bien grande y todo lo mejor, una buena vibra, todo lo mejor, de verdad. Así es. Bueno. Los lleva y trae de la familia Aguilar, no paran y se atacan en redes sociales muy duro. Y uno de los protagonistas que también llevamos hablando de esto hace varios días es Emiliano. Bueno, quien además, señores, está lanzando su carrera musical alejado completamente del estilo Aguilar. Tania Charry habló con él de todo. Y miren lo que está pasando. Tania, cuéntanos. Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Fíjate que esta entrevista la estábamos buscando desde hace tiempo. Él está en Guadalajara, está como en un rancho tratando de salir adelante con su música. Y yo me encontré con un Emiliano Aguilar que está falto de amor, ¿no? Que está también lleno de rencor en contra de su familia Aguilar, tal vez porque se sintió un poco desplazado, pero al mismo tiempo añora el amor de sus hermanos, añora el amor de su padre Pepe Aguilar, y aquí está todo lo que nos dijo. Con la voz entrecortada y evitando llorar, así me habló Emiliano Aguilar de todo lo que está sucediendo con su familia. Sí, da tristeza. O sea, mira, por más tatuado, por más acá, por más felón que uno quiera hacer, por más
bravo que uno se quiera poner o que quiera enseñarle al mundo que es así, pues obviamente siempre quiere pues, el amor de su padre y de la familia, ¿no? De todo el rollo. Y ahorita pues sí da tristeza pues que yo contra todos, ¿no? O sea, yo contra toda la familia. Todos piensan que yo estoy haciendo esto para ganar dinero. Yo no tengo dinero. Todo esto que ven, o sea, me lo regalaron. El único ingreso que yo tengo es en TikTok. Y ese ingreso, gracias a Dios, me dan como $2,000 y todo eso. Pero todo eso, yo no veo nada de ese dinero. Ese dinero va para la mamá de mis 2 hijas. Sus hijas y la mamá viven en Tijuana y él en Guadalajara. Nadie de su familia paterna conoce aún a su segunda hija. Yo nunca realmente estoy feliz, ¿sí me explico? Siempre tengo algo en la mente, siempre estoy triste, ¿sí me explico? Y no lo estoy diciendo como para que todos digan, este vato empieza a llorar. No me importa lo que la gente diga, es mi sentimiento. Yo me siento pues, solo a veces. Hace más de 3 años que no habla con nadie de la familia Aguilar. Aquel incidente que sucedió, Emiliano, hace 7 años ya aproximadamente, que tú estuviste en la cárcel por eso, ¿tú crees que eso cambió un poco la mecánica o el comportamiento de la familia? Sí, pues yo la regué machín, pues fue hace mucho, estaba bien joven y inmaduro, pero sí, la regué machín, la regué. Estuvo preso por tráfico humano cuando intentó cruzar la frontera a unas personas indocumentadas. Luego de eso, Emiliano estuvo en un centro de rehabilitación por 3 años. Dice que a pesar de su deseo de superación, nunca más encontró apoyo de su padre ni sus hermanos. Hay una entrevista ahí que dijo mi papá, pues que yo mismo que me arreglara yo los problemas porque ya estoy grande y todo ese rollo. Conmigo nadie salió a defenderme, ¿sí me explico? O sea, nadie salió a decir, hey, que con Emiliano no, y no sé qué. O sea, nadie salió. Yo me la aventé todos. A mí, hasta el día de hoy me siguen diciendo pollero. Cuando Ángela, tu hermana, se casa con Cristian Nodal, ¿a ti no te invitan? No. ¿Por qué no te invitan? No tengo la menor idea. Hasta el día de hoy me sigo preguntando eso. Antes de todo eso, fíjate, no estábamos mal. O sea, ¿ustedes hablaban? Pues no hablábamos así como de que todos los días, pero pues no estábamos en una relación mala. Porque yo me acuerdo que yo estaba en el Instagram. Yo me acuerdo que estaba en el Instagram y de la nada. Se casó mi hermana y o sea, ¿Te dolió? En su momento sí. Pero recuerda un incidente que le dolió bastante. Porque tengo problemas con mi hermana, porque ella dijo que me daba dinero. Cuando nunca he pedido ni un centavo, ni a mi papá le he pedido ni un centavo. De que salga de mi boca decirle a papá, ¿me puedes mandar dinero, por favor? Jamás. ¿Y Ángela por qué habrá dicho eso? ¿Sabes cuántas preguntas tengo yo que no tengo? O sea, que quisiera saber la verdad de todo, pero no sé por qué. Muchos piensan que cuando él da likes a las publicaciones de Casu es para molestar a su hermana Ángela. O sea, yo he escuchado su música hace mucho antes de todo esto, pero mucho antes de todo esto. O sea, vamos a hablar en claro. Tú no le das esos likes a Casu y los corazones y le pones los mensajes a Casu para poner rabiosa a Ángela o para hacerle algo a Ángela. Si yo quisiera dar ahí directo en la mano, lo puedo hacer de otra manera. No tengo que hacer eso. ¿Tú qué piensas de Cristian Nodal? Absolutamente nada. No te creo. ¿Tú crees que la gente le manda demasiado hate a ellos? O sea, ¿están siendo injustos con ellos? Es que no es que estén siendo injustos con ellos, sino es que ya no digan nada. Es como que ya no digan nada, ¿sí me explico? Es que cada vez que abren la boca algo mal pasa, ¿sí me explico? O sea, nomás ya no digan nada, váyanse a Suiza o a Irlanda como por un mes y dejen que las cosas se pasen y luego ya regresen. Si hoy tuvieras enfrente a tu hermano Leonardo, ¿qué le dirías después de lo que dijo en el concierto? No creo que nos vamos a ver enfrente, no creo. ¿Tú crees que haya posibilidad de una reconciliación familiar, Emiliano? Ahorita no, de mi parte no. Es que sí da tristeza, la neta, sí da tristeza que, o sea, todos, o sea, contra mí, o sea, neta. ¿Te gustaría recibir una llamada de tu papá? Para nada. ¿Y qué pasa si él te llama? Y si te llama, ¿qué le dices? No contesto. Y si esa llamada
que él te hiciera es para reconciliar, para pedirte disculpas, para acercarse más a su hijo? Ahorita no. No, gracias. Primero quiero hacer yo y llegar hasta donde yo quiero estar y ya después. Ahorita no. Emiliano quiere demostrarle a todos que puede triunfar en la música sin el apoyo de su famoso padre, como lo tienen sus hermanos Ángela y Leonardo. Nunca pensé en nada de eso porque, no sé, como mis hermanos eran los cantantes y todo ese rollo, pues, no sé. Nunca pensé que iba a llegar a hacer esto. Emiliano dice que ahora quiere enfocarse en desarrollar su música y ya tiene varias ofertas de colaboraciones con artistas importantes y presentaciones en festivales. Fíjate que este es un chico que trabajó muchos años en la construcción. Me decía en esta larga y extensa entrevista que tuvimos que él, cuando trabajaba en la construcción, a pesar de que no era su trabajo soñado, sí se sentía orgulloso de las cosas que hacía y le mandaba fotos y le mandaba mensajes a Pepe de mira lo que hice, estoy debajo de una zanja, estoy haciendo esto, porque hacía muchos trabajos de plomería y no recibía como ninguna respuesta de su padre, que eso también lo afectó muchísimo. A pesar de que añora el cariño de su padre, en estos momentos dice que no está listo para una reconciliación, pero bueno, yo creo que esos problemas familiares deberían resolverse pronto y él quiere enfocarse y demostrarle a los Aguilar que va a ser un gran artista, que va a llegar a la fama y que va a tener el éxito. Pero Tania, él dijo algo muy importante, mira, que esto de verdad que es triste. Nunca va a haber reconciliación. Fue más o menos lo que dijo. No, él dice que por lo menos ahora no, pero Raúl. bueno, más o menos, sí. No, es triste eso. Los divorcios, Raúl, son bueno, fuertes y yo creo que el no haber estado, tener esa cercanía padre e hijo ha causado todo esto. Sí. No sé si él se hubiera descarrilado igual así Pepe estuviera ahí presente en su vida, Tania. Sería la gran pregunta, pero yo creo que al final, señores, son la familia, es la sangre, hay que buscar una manera. Sí, pero hay peleas entre las mejores familias siempre. Yo lo sé, ok, una pelea se acepta. Perfecto, gracias, Tania, pero gracias. Hay reconciliación, muy importante. Gracias, Tania. Y a Emiliano le deseamos toda la suerte del mundo, Raúl, porque al final es el que está solito. Sí. Y necesita apoyo, necesita el apoyo. Tal parece, señores, que Ana Bárbara, además de cantante, ahora parece toda una abogada defensora de los más necesitados. Qué bueno. Sí, señores, Ana Bárbara, bueno, miren ustedes todo lo que ella salió a decir para defender a Ángela Aguilar de todos los ataques que le están haciendo. A ver. Nos encontramos a Ana Bárbara en silla de ruedas en el aeropuerto y es que al parecer se lesionó uno de los dedos chiquitos del pie, algo que le pasó a nuestra Lili Estefan hace algunos años. Estoy bien, nada más no me di el paso y me di un trancazo. ¿En pleno show? No, lo peor es que, bueno, lo mejor fue que fue en el hotel, pero estoy bien perfecta. ¿Diste un mal paso? Di un mal paso, como muchos que he dado. De momento, cuando le preguntaron por los ataques a Ángela Aguilar y a su familia, Ana Bárbara se convirtió en una abogada defensora. No me gusta hablar de nadie, pero tengo una conexión con toda esa familia. Por favor, yo he sido, ustedes lo saben, todos los años que me han pasado cosas, por supuesto que hago piel, no me gusta, me parece agresivo, se me hace fuera de lugar. Cuidemos a nuestros artistas bellos que trabajan con el alma. Pepe es un compañero hermoso de la vida, lo veníamos platicando Rayleigh y yo, lo queremos, lo amamos y es un talento y un ser que nos ha dado música bella. Ya dejen de por favor, en nombre de... Pero es todo lo que voy a decir porque yo no hablo de mis compañeros y me voy. De momento se salió de personaje de abogada y entró en el espíritu del Dalai Lama, filosofando acerca de cómo ella resuelve sus broncas personales, de tal manera que no nos quedó muy claro si hablaba de su familia o de la familia de los Aguilar. Con terapias, con ayuda espiritual, con mucho amor en el alma, amor propio, amor de las personas que trabajan en la conciencia más elevada, como yo estoy trabajando con mis hijos, con mi marido, porque nos ha llovido también y justamente por eso de repente uno tiene familiares que no están bien, que tienen problemas emocionales y que los tienen que atender. Yo hablo de mi familia. Es muy desafortunado y es muy triste porque aunque nos vean artistas y fuertes y en el escenario muchas veces, y odio decirlo,
pero muchas veces somos víctimas de personas que amamos. Es todo lo que les voy a decir, los quiero mucho. Y saben, y a mí ya me conocen de toda la vida y a esa familia también. Denles una tregua a ellos, a mí y a todos mis compañeros. Los quiero y gracias. Miren, esto está defendiendo. Me encanta, Raúl, y son muy buenos amigos, han compartido en muchísimas ocasiones. Ya ha pasado tanto tiempo que hasta nosotros decimos lo mismo y mucha gente dice lo mismo. Ya, hay que dejar ya esto tranquilo y, señores... Ana Bárbara ahora es la Madre Teresa de Calcuta. Hay que pasar la página. La antigua Madre Teresa de Calcuta, porque está defendiendo a la gente, a los ¿Qué Madre Teresa necesitados. ni Madre Teresa? Estoy. Ahí la vi en bikini ayer, preciosa, espectacular, hasta que se partió el dedo. Raúl, ese dedito me lo partí yo. Ay, yo sé lo que te 20 dolía. años. Eso duele y lo peor es que no te puedes poner un yeso. Me acuerdo. O sea, el pie, el dedo chiquitico y se te pone así para afuera, entonces te lo tienes que pegar al dedo que está recto con una curita o con esparadrapo. ¿Dónde te pasó eso? Eso me pasó en la iglesia, hablando en la iglesia con el banco. Exacto, con el banco, estaba abajo. Vi a mi hija caminar y salí corriendo a sacar una foto. Yo creo que era, yo sabía. Yo quería decir que eso le pasó rezando. No estaba rezando, pero salí corriendo. Bueno, estabas en la iglesia. Pero estaba en la iglesia. ¿A qué tú vas a la iglesia? Oyendo la misa, a rezar. Alimentarme el alma. ¿Qué van ustedes a la iglesia? No, ustedes no van a la iglesia. Sí, aunque alimentarme el alma. Que Dios la ayude. Alimentar el alma va uno a la iglesia. Ella fue a la iglesia, que Dios la ayude y mira, se le cayó. Dios me ayudó, porque por eso a lo mejor no me pasó algo peor. No, hay que pensar. Tiene razón. Yo voy también a la iglesia, no. Estoy diciendo nada. Sigue, Raúl, y sigue. Cambia el Señor, no estamos apurados aquí. Yo ya no estoy apurado en nada. ¿Qué tal parece el drama entre BL y su exnovia Isabela Ladera? En vez de acabarse, se intensifica. Bueno, la influencer venezolana acaba de demandar al cantante colombiano y aquí le tenemos todos los detalles. Isabela Ladera dijo que iba a demandar y así lo hizo. Presentó una acusación legal en contra del colombiano BL porque, según ella, él fue quien subió a las redes sociales un video íntimo de ambos cuando estaban en pleno acto sexual. La demanda, Isabela la interpuso en las Cortes de Miami este pasado lunes y lo acusa de invasión de privacidad, acoso cibernético, provocándole profunda angustia emocional. Ella pide una indemnización de $50,000, argumentando que además de la angustia, sufrió vergüenza y se sintió humillada como resultado de la divulgación pública de sus asuntos y actividades privadas. En la demanda, Isabela y sus abogados argumentan que solo ella y BL tenían esos videos íntimos, videos que ella misma grababa a petición del cantante. Cuando se separaron en el año 2024, ella borró todos los videos en su poder y cuando le pidió a él que hiciera lo mismo, él simplemente se negó. Es muy posible que ella gane esta demanda. Las demandas se ganan no solamente con un buen abogado, se ganan con evidencia. Y si ella puede probar que hay evidencia de las 4 alegaciones que ella está haciendo, o los reclamos que ella está haciendo, ella va a ganar. Según los abogados de la demandante, ellos tienen pruebas de que la ex del cantante publicó en sus redes sociales conversaciones privadas entre Isabela y BL, lo que demuestra que la mujer tenía acceso al teléfono personal del artista y como mismo vio y publicó sus chats privados, también pudo haber publicado los videos íntimos que el joven tenía guardados y no quiso borrar. Ella está diciendo que la única otra manera que esto pueda salir a luz es porque si él no lo hizo él mismo, él le dejó acceso a otra persona a su teléfono. Pues ella está diciendo que eso es negligencia de él, de permitir que ese video caiga en manos de otra persona. En la demanda de 9 páginas, la chica también cuenta que desde el pasado mes de junio, 2 personas se le acercaron y le mostraron capturas de pantalla del video íntimo y le advirtieron que pronto se publicaría el video completo, el cual finalmente fue publicado el 7 de septiembre. BL, por su parte, sigue diciendo que no fue él quien publicó el video y, al igual que Isabel, también es una víctima. Todos son víctimas de estos videos y algunos se saben que lo hicieron, no estoy hablando de ellos, pero quién sabe. Bueno, al final si ella puede probar, Raúl, y que fue él el que filtró este video, obviamente me imagino que pasará algo, pero ¿cómo se prueba eso? Pero es que la gente ahora, no sé, vive para esto, que si se hacen el video, que si lo pusieron, que si no lo pusieron, pero vamos a ver, Lili, nunca hubiéramos hablado tanto de este hombre si no hubiera sido por el video. Llevamos 4 o 5 días hablando del video.
Bueno, porque lo han hecho poco a poco. Primero salió el video. Segundo, ¿Y cuándo hemos hablado de él en el show? Están muy atormentados con los videos. No. Tercero, Raúl. Ahora es famoso en todos lados. Hay una demanda y hoy que se... no, pero cuarto video. Todo lo mismo que yo digo. La Kardashian se hizo famosa por uno de estos videos. Sí, pero Raúl, BL está muy pegado. Sí, pero ahora... Él está pegadísimo. Ok, pero aquí en El Gordo y la Flaca no se mencionaba y en muchos programas aquí no se mencionaba en Estados Unidos. Estamos mencionando el caso. ¿Ustedes habían oído antes? No, mira, los camarógrafos no me digas, por favor. Bueno, estamos mencionando el caso porque obviamente se filtró un video, señores, teniendo relaciones íntimas. Yo no hablo por hablar, la verdad, que nadie había hablado de él tanto en Estados Unidos. Era conocido dentro del mundo de la música, obviamente. BL pegadísimo. Y en Colombia es súper conocido, yo lo sé, pero en Estados Unidos no tanto. Bueno, alguien que es ahora es conocido en todos los lugares y más conocido sin ropa. Y por todos los lugares, o sea, en todos los lugares y por todos los lugares conocido. Bueno, el Potrillo, señores, ya recuperado de salud, comentó en detalles lo que lo llevó a dejar los escenarios por unos días, porque regresó pronto. Veamos. Pues fíjate que se me juntaron varias cosas. Tengo una condición en los ojos donde se me hace como una infección, una alergia, que si no me la atiendo a tiempo se me hace una infección, y fui con el oftalmólogo, me recetó un medicamento que es muy fuerte para el estómago, que es un medicamento ya muy viejo, o sea, de vieja generación, y bueno, pues traía encapsulada la bacteria esta de salmonelosis. No me di cuenta y pues a la hora que se expandió, pues me hizo pedazo el estómago. Entonces, pues sí, no podía caminar, no podía comer, no podía tomar ni agua. O sea, celebrando nuevamente las fiestas patrias en familia, con tu hija, obviamente un año más el consentido aquí en Las Vegas. Sí, un año más y pues agradecidísimo con el cariño de todo el público. Ahora con este show que estamos trayendo nos ha ido de maravilla en toda la gira. Entre el público se encontraba su mamá, doña Cuquita, quien como toda una fan disfrutó del show de su hijo. Como buen mexicano, Alejandro también quiso expresar su total apoyo a su paisano Saúl Canelo Álvarez por la reciente derrota que sufrió el boxeador. El box es así, hay veces que sales conectado, hay veces que sales bien, hay veces que sales desconectado, o desconcentrado. El único que te puede saber decir qué pasó pues es él, pero digo, como mexicanos siempre hay que estar unidos y apoyándonos. Y creo que esto ayuda mucho a Las Vegas, Lili, porque siempre es el evento más importante, lo que atrae. Una de las cosas, ahora está la Fórmula 1 en Las Vegas, los Latin Grammys regresan a Las Vegas este año en noviembre, justo los Latin Grammys, la Fórmula 1, y el evento de septiembre 15, es el que atrae más gente, todos los mexicanos que vienen. Bueno, di la verdad, y que la gente más se divierte. Mucho dinero que trae a Las Vegas y que necesita Las Vegas en este momento, porque los hoteles han estado casi vacíos durante el resto del año. Así es, bueno, y Alejandro Fernández Raúl recuperado, obviamente, de esta alergia que le da al ojo, y aparentemente cuando fue a chequear encontró que tenía... No era salmonela, pero salmonellosis, algo así. Tiene mira, que ver como con... alguien que yo conozco también le dio salmonela ahora cuando estuvo en un viaje. En uno de los viajes, que dicen que está... Y hablé con... Yo me preocupé la semana pasada, lo llamé y todo, pero bueno, ya está recuperado, señores. Y obviamente me dijo, hay un brote fuerte, cuídense, porque yo no pensé que era eso. Y mira, eso le atacó el estómago. ¿A ti te ha pasado esos ataques de estómago? Salmonela no, a mí me ha pasado yo me enfermé una vez como nunca en la vida de un ceviche que me compré en un mercado de estos donde uno va a comprar comida orgánica y todo eso. Me compré un ceviche, iba a visitar la Casa Blanca esa semana y fue el peor momento de mi vida porque por 4 o 5 días estuve horrible. Eso fue en por haberme comido ese ceviche. Septiembre del año pasado. Más nunca compro un ceviche o me lo como que no sea en un restaurante o en mi casa. Sí, de verdad fue horrible lo que me pasó. Sí, está embarazada de su novio, el futbolista Stefon Diggs. Será el 4º hijo de Cardi B, quien confesó todo lo que ha pasado en los últimos tiempos. El rumor de que puso de muy mal humor a Cardi B sobre su embarazo resultó, señores, cierto. Cardi B ya anunció que sí, que está embarazada con este es el 4º hijo, yo creo.
¿Cuarto o quinto? Cuarto. Cuarto, mira para Cuarto, eso. Raúl. Y obviamente era saliendo de la corte, un influencer le había preguntado y ella se enojó muchísimo, señores. Pensamos que era desmintiéndolo. No, estaba enojada porque ella quería decirlo el día que ella quisiera, como debe ser. La mujer tiene Pero derecho mira, el a otro hacer se eso. adelantó y tenía la exclusiva. Y no tuvo la exclusiva. Bueno, sí. Bueno, porque él la dijo antes. Ese día, no es que lo dijo, él preguntó. Bueno, Tania Charry, señores, nos cuenta qué fue lo que dijo la rapera. Vamos a pasar en vivo, señores, a Los Ángeles para que Tania nos cuente. Tania, resultó cierto. Resultó cierto, mi querida Lili, mi querido Raúl, efectivamente pensábamos que era alguien que habían mandado para poner de mal genio a Cardi B, pero sí resultó cierto, estaba embarazada, pero fíjate que en ese momento recuerdo que lo que más le molestó a Cardi B no fue que le dijera que estaba embarazada, sino que pusiera en duda quién era el papá de ese bebé que traía ella en camino. Y fíjate que en esta entrevista que dio para la cadena CBS, no solamente lo confirmó, sino que contó muchísimas cosas de lo que ella pasó cuando se divorció de su expareja Offset. Aquí está la historia. Sí, está embarazada de su novio, el futbolista Stefon Diggs. Será el cuarto hijo de Cardi B. Dice que después de su tormentoso divorcio, Stefon la salvó. En otra entrevista, en donde también habló de lo duro que fue su separación de Offset, contó que hasta Shakira le había dado consejos. Durante el juicio de hace unas semanas estuvo usando un corsé o faja para evitar que se le notara la barriga, porque ni a sus padres le había contado. Fíjate que ella dice que no le había contado a sus padres porque como salió apenas de un divorcio, le daba miedo de decirles, mira, estoy embarazada con mi novio, que apenas tengo unos meses de estar con él. La ha pasado tan bueno, dice Cardi B, que ella salió embarazada con su nuevo novio y dice que su hijo nacerá en enero más o menos, porque en febrero ya comienza su gira de conciertos. O sea que ella dice que no es de estas madres que se van a quedar sentadas esperando a que pase una cuarentena, sino que se va enseguida a su gira de conciertos, en lo cual nosotros vamos a estar presentes. Dios mío, eso es difícil. 4. O sea, el cuarto hijo y salir inmediatamente, Raúl, en una gira de conciertos, o sea, al mes de dar a luz. Wow. Y después me imagino que las fiestas de estos niños, porque las fiestas que da Cardi B para sus niños son espectaculares. Yo sé. Bueno, y se felicidades, gasta un dineral en esas fiestas. Ahora para el cuarto ya va a comenzar, vamos a ver.